Bueno hermanos, en esta ocasión uno de los miembros me ha pedido que hable sobre los portadores de los artículos del milenio y además vamos a analizar, según mi opinión, cuál de ellos aprovechó mejor los poderes de su artículo, o artículos en caso haya tenido varios al mismo tiempo. Empezaremos desde los puestos más bajos y ya nada más empezar tenemos un cuádruple empate. Dios santo, se viene fuerte esto. Y es que voy a colocar hasta el fondo del barril a los sacerdotes del faraón, los cuales para mí no aprovecharon todo lo que podían sus artículos, empezando por Shada, el cual utilizaba la llave. Este artículo solo recuerdo que lo utilizaba para el ritual de extracción de monstruos, pero de ahí en más no le recuerdo un uso realmente útil. Isis es más de lo mismo, el collar del milenio es poderoso y realmente útil, como ya veremos más adelante, pero únicamente lo usó para predecir que Mahat no regresaría de su enfrentamiento contra Bakura. Y miren, sin querer ser malo con la pobre Isis, pero no hay que tener un artículo del milenio para adivinar que si te vas a enfrentar solo al maldito Bakura, no vas a terminar bien. Y hablando de Mahat, este señor tampoco hizo un uso destacable de su artículo, siendo que la sortija es de los más versátiles y útiles de los 7. Únicamente lo usaba para potenciar sus poderes mágicos, como en su pelea contra Bakura, pero incluso al final depende más de sus propias habilidades como hechicero que de su artículo. Continuamos con Seto, quien es un poco más de lo mismo. Su artículo únicamente lo usaba para darse poder para invocar a sus monstruos, pero a mi parecer ni de cerca llegó a ser tan hábil y peligroso con ese objeto como lo sería Marik años después. Su padre tampoco se salva, Agnadim tampoco le sacó provecho a su artículo a pesar de que, como ya vimos en la primera season, está bastante rotísimo. Realmente todos los actos que llegó a lograr lo hizo por mérito propio, ya que realmente no dependía de su artículo. Ahora, un poquito por encima de ellos tengo que poner a Karim. Este sujeto, quien también es un NPC del antiguo Egipto, utilizaba la balanza. Con ella podía fusionar a sus monstruos para aumentar su poder durante las batallas. Así que solo por eso lo pongo un poco más arriba que el resto, aunque realmente estas fusiones no marcaban una diferencia importante al momento de luchar. Incluso el faraón hizo un mejor uso de esta cosa al fusionarse con Blue Eyes Ultimate. Ahora, por encima de todos estos, el menos peor es sin dudas Shimon. Para mí, el anciano es el que mejor uso hizo de su artículo, el cual era la llave, principalmente porque con esa cosa podía llamar a Exodia el prohibido, el cual todo el mundo sabe que está mamadísimo, incluso los que no juegan Yu-Gi-Oh lo saben, al punto de que Exodia God se puso en 1 contra 1 frente a Zor, con lo cual es bastante mérito. Antes de pasar a los siguientes puestos, algo que quiero mencionar es que si tuviera que teorizar por qué es que los antiguos sacerdotes son tan malos aprovechando sus artículos, quizás sea porque dichos objetos eran relativamente nuevos. Quiero decir, a los que vemos en las memorias del faraón probablemente sean la segunda o tercera generación a lo mucho. Todo esto basándome en que Agnadim seguía siendo parte del grupo y él fue quien los creó. Entonces, al no tener demasiado tiempo de existir, quizás no se habían explorado todas sus posibilidades. Quizás no se habían tomado el tiempo de experimentar bien con esos objetos y por eso solo se limitaban a usarlos para darles un bufo de poder al momento de invocar a sus monstruos. Quizás sea una explicación un poco forzada, pero es lo único que se me ocurre como explicación. Y sustento esto en que quizás con el pasar del tiempo fueron descubriendo otras habilidades de los artículos. Por ejemplo, quizás la familia de Marik con el pasar de los años pudo conocer mejor las habilidades del cetro y por eso el tipo sabía todos los trucos que podía hacer con él, a diferencia de la época en donde lo portaba Seto, en donde eran relativamente nuevos. Pero como digo, es solo una especulación. En el siguiente puesto tenemos a Ishizu, quien utilizó el collar del milenio para saber cómo tenía que actuar para que los eventos se den como ella quería. En mi opinión, aquí entramos en un terreno más decente, pues considero que ella utilizó su artículo de manera correcta y tuvo un gran impacto en la historia, pues básicamente todo el arco de Ciudad Batalla se da por la intervención de Ishizu. El collar le dijo que tenía que darle a Kaiba la carta de obelisco, porque así el tipo se vería tentado a obtener los demás dioses, y por ende haría el torneo.
cosa que terminó pasando tal y como estaba en sus planes. Ahora, si tuvo un impacto tan importante en la serie, ¿por qué no está en un puesto más arriba? Simple, porque se confió en exceso de las habilidades de su collar. Durante su vuelo con Kaiba, ella estaba segura de que el futuro marcado por el collar era irrefutable y no podía ser cambiado. De ahí que ella estaba segura de que Kaiba iba a perder. Pero esto es un error muy grande de ella porque no comprendió cómo funcionaba realmente su artículo. No comprendió que el futuro que te muestra es una posibilidad, la más probable de todas, pero no es algo escrito en piedra y por eso se confió. Y Kaiba terminó cambiando el destino y ganando el duelo. Este error para ella sería fatal porque todo el control que había demostrado tener de la situación lo pierde en un instante al quedar fuera del torneo. Ahora sí, continuamos con nuestro excéntrico millonario favorito, Seto Kaiba, el cual tuvo el cubo cuántico en su poder luego de Aigami. Y sí, en este video voy a contar el cubo cuántico como uno de los artículos del milenio. También tuvo el ojo del milenio, pero como es relleno, casi que ni lo cuento. Además de que no hizo uso alguno de él, más que para entrar al mundo de la memoria, en donde su participación es un poco baja. Lo realmente interesante viene con el cubo cuántico, porque el sujeto haciendo uso de su cerebro galaxia utilizó muy bien este artículo, ya que gracias a él pudo avanzar su tecnología a un nivel impresionante, al punto de poder viajar entre dimensiones para ver a su novio. Así que por utilizarlo para reencontrarse con el amor de su vida, yo considero que lo utilizó muy bien. En el siguiente lugar tenemos a Yugi y Aten, a quienes voy a contar como uno solo, ya que quien solía usar los artículos era el faraón. Me atrevo a decir que Yugi jamás usa un artículo de milenio por su cuenta, al menos en el canon. En lo que respecta al uso del rompecabezas del milenio, pues a pesar de ser el principal de los 7, es el que menos habilidades variadas tiene. En su duelo contra Pegasus tuvieron la fortuna de que justo el cambio de mentes era el counter perfecto para la lectura mental de Pegasus. Diría yo que esa es la ocasión en la que más uso le dieron a sus habilidades. Ahora, esta cosa también posee el poder de liberar la oscuridad de las personas. Lo vimos con el ya clásico Mind Crush que le hizo el faraón a Kaiba en el primer capítulo, pero eso es algo que se ve más en la primera temporada, pero luego ya no se utiliza. Ahora, el si le dieron un buen uso o no a los artículos depende de un factor muy determinante, y es si tomas en cuenta el relleno para hacer este juicio, porque si tomas en cuenta los arcos de relleno, pues el faraón queda como un tonto, el cual tenía consigo casi todos los artículos y no los usó en ningún momento, porque luego de Ciudad Batallas, Yugi y él tenían un buen número de artículos en su poder, entre ellos el cetro, el collar y la sortija, y en ningún momento de los arcos posteriores se les ocurre utilizar sus poderes para hacerse la vida más fácil, ni en la saga de Orichalcos ni en la saga del tipo pelo rosa. Así que si tienes eso en cuenta, pues el tipo es tremendo simio, porque desaprovechó totalmente el poder de los artículos. Ahora, si no tomas en cuenta el relleno, pues este desperdicio no ocurre, ya que luego de Ciudad Batalla se van de frente a Egipto a la tabla de la memoria. Entonces pues depende mucho de cómo lo veas. En este caso pues yo no voy a tomar en cuenta el relleno, porque si no, pues como ya dije, el faraón queda como un chango. Así que teniendo en cuenta solo lo canon, yo considero que el faraón hizo un buen uso de su artículo del milenio. Ahora, entrando al quinto mejor portador de los artículos del milenio, tenemos a Shade. Él usaba la llave y la balanza para ver la mente de las personas y juzgarlas. Además, asumo que también los usaba para escoger a los niños que reclutaba del grupo de Aigami. También sabemos que utilizaba el cubo cuántico para desaparecer a personas que eran inconvenientes para él, en lugar de usar la fuerza bruta, como aquel tipo que maltrataba a Aigami y a los demás, así que le dio un buen uso para mí. Pero realmente este caso es algo confuso, porque realmente el si usó bien sus artículos o no depende bastante de cuáles eran sus intenciones. Si su intención era usar la llave y la balanza para darles los artículos del milenio a personas que fueran dignas de ellos, pues yo creo que fracasó, porque Pegasus, por ejemplo, terminó corrupto por el ojo del milenio y le dio un mal uso. Ahora, si su intención era manipular los eventos para que el espíritu del faraón regrese al otro mundo y se activen los poderes de la plana, entonces triunfó, porque gracias a sus artículos le dio los objetos a las personas indicadas para que los eventos llevaran a que al final se activara el cubo de Aigami. Yo en lo personal elijo decantarme por la segunda opinión, ya que si esa es la primera, pues fracasó totalmente y no tendrían sentido sus acciones.
Ahora seguimos con Marik y por su parte sí que utilizaba el cetro del milenio de manera inteligente. Mayormente lo empleaba para lavarle el cerebro a sus súbditos y pelear a través de ellos, como es el caso de los cazadores raros, o el caso de Joy, en donde básicamente no había manera de que perdiera, ya que por un lado o se deshacía de Yugi o de uno de sus amigos. Era ganar, ganar y prácticamente sin tomar riesgos. Además también podía utilizarse como arma, ya que Marik lo llegó a usar hasta como daga. Realmente quien más aprovechó su habilidad única de lavar el cerebro fue el Marik original, ya que incluso habiendo sido echado de su cuerpo por su parte malvada, podía seguir comunicándose con los demás a través de Tea, quien estaba bajo el control del cetro. Su parte malvada lo solía usar únicamente para invocar al Yami no Game, ya que él prefería hacer las cosas por su cuenta, e incluso cuando obtuvo la sortija no le sacó provecho a sus poderes. Pero si calificamos a los dos como uno solo, pues podemos decir que en general Marik le sacó bastante provecho al cetro. Entrando en el tercer puesto, pues tenemos al señor Aigami, y debo decir que en efecto le dio un buen uso al cubo cuántico, ya que con esto el sujeto se teletransportaba de un sitio a otro, podía eliminar gente enviándolos a la plana para que se desintegren, y hasta lo usaba como disco de duelos. En general creo que lo usaba de manera muy buena, ya que todo lo que logra lo puede hacer gracias al cubo. Ahora no está más arriba porque se empecina en evitar que el faraón reviva, en lugar de estar tranquilo usando prácticamente los poderes de un dios. Y la realidad es que si él no hubiera hecho nada, el faraón no hubiera vuelto y los poderes del cubo no hubieran desaparecido. Ahora vamos con el segundo puesto, y aquí tenemos a Pegasus, el primer gran villano del anime. Este sujeto sí que le exprimió la utilidad a su artículo. Para empezar, lo usaba para encerrar los espíritus de sus víctimas en cartas, lo cual era súper útil porque podía obtener a un rehén de a gratis y sin prácticamente mucho esfuerzo, como lo hizo con el abuelo, ganando el control de la situación y obligando a Yugi a actuar como él quería. También está el caso de Mokuba, lo cual le sirvió para tener contra las cuerdas a Kaiba, que ya sabemos lo complicado que es tener algo con que chantajear y manipular a Kaiba. Pegasus verdaderamente utilizó muy bien esta habilidad, sobre todo para que la situación siempre sea bajo sus condiciones. Además aprovechaba que podía leer la mente de sus oponentes para hacer trampa en los duelos, lo cual lo hacía imbatible en cualquier pelea. Sin dudas, él merece estar dentro de lo más alto de esta lista. Y finalmente tenemos a Bakura como primer lugar. Aquí tenemos al más grande usuario de esta sortija, pues les sirvió bastante en todos sus planes. El tipo la utilizaba para volverse invisible, podía hacer que sus monstruos fueran reales como si estuviera con Real Solid Vision y mandarse a unos cuantos al reino de las sombras con San Pedro. Y la más útil, podía usarla como radar para encontrar otros artículos del milenio, cosa que está bastante rota, porque justo lo que él quería era reunirlos a todos, y eso no solo le servía para encontrarlos, sino que también podía encontrar a sus portadores, lo cual era demasiado útil si por ejemplo quería localizar a Yugi en cualquier lugar que estuviera, porque pues él siempre llevaba consigo el rompecabezas. Gracias a la sortija también pudo guardar parte de su conciencia dentro de una pieza del rompecabezas del milenio, lo cual fue extremadamente útil, ya que eso le servía como un punto de guardado, por así decirlo, algo que finalmente terminó utilizando cuando fue eliminado por Marik en Ciudad Batalla, y que también le sirvió para entrar en el mundo de la memoria e iniciar el juego definitivo. Y de hecho, ahora que lo pienso, Bakura fue bastante inteligente al robar la sortija del milenio en el pasado. Y no es que la robara solo porque era su artículo preferido, que sí, que lo es, me creo que lo sea, sino que más bien creo que al obtener esa cosa era bastante útil por todo lo que ya mencioné, además de que no lo iban a poder rastrear, ya que si no estoy mal, la sortija es la única que puede localizar a los otros 6 artículos. Un grande Bakura, el realmente Galaxia. Y miren, el que Bakura sea quien mejor utiliza su artículo, para mí va linkeado a que es el que mayor tiempo tuvo para aprender a usarlo, ya que su alma estuvo en esa cosa milenios. Entonces me creo que con todo ese tiempo se aprendiera de pies a cabeza todo lo que podía hacer con la sortija, y motivo por el cual me hace pensar que si los sacerdotes son tan malos con los artículos, es porque pues eran relativamente nuevos en su época y no los conocían bien.